Palestina, Israel, la Tierra Santa. Este pedacito de tierra, en el borde este del mar Mediterráneo, es muy importante. Durante siglos, ha sido un cruce de caminos para muchas culturas, un lugar clave para tres grandes religiones del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sus ciudades antiguas, como Jerusalén, Hebrón y Nablus, son sagradas para millones de personas en todo el mundo. Esta tierra no es solo tierra y piedras, está metida muy adentro del corazón y la historia de mucha gente. Entender esta conexión tan fuerte es el primer paso para entender el problema que ha habido allí durante tanto tiempo. Es un lugar donde la historia se siente en cada callejón, donde cada colina cuenta una historia de conquistas, de fe y de cómo la gente ha salido adelante. La tierra en sí es muy variada. Tiene llanuras junto a la costa, montes un poco difíciles de andar y un desierto muy seco. Para el pueblo judío es Eretz Israel, la tierra prometida a sus abuelos, el corazón de sus reinos antiguos y el centro de sus rezos durante miles de años. Para los palestinos, tanto musulmanes como cristianos, es Filistín, la tierra donde han vivido sus familias por muchísimas generaciones. Un lugar donde su cultura, sus costumbres y su forma de vida están muy arraigadas. Los olivos, algunos con cientos de años, son como un símbolo de esta unión de los palestinos con la tierra, una prueba de que han estado allí por mucho tiempo. Esta herencia que comparten, pero por la que también hay peleas, es una parte muy importante del problema que sigue hoy. La pregunta de a quién pertenece esta tierra no es fácil de responder. Es una pregunta que se ha repetido durante toda la historia. Muchos imperios han mandado aquí: cananeos, israelitas, babilonios, persas, griegos, romanos, bizantinos, varios califatos islámicos, cruzados, mamelucos, otomanos y los británicos. Cada uno ha dejado su huella, haciendo que la historia de este lugar sea como un tejido muy rico y con muchos dibujos diferentes. Esta larga historia de diferentes gobernantes y gentes viviendo unos al lado de otros, a veces en paz y a veces peleando, es lo que preparó el camino para lo que pasa ahora. Nos recuerda que lo que pasa ahora no salió de la nada, sino que es el resultado de muchos siglos de cambios y de gente yendo y viniendo. Por eso, cuando hablamos de este problema, no hablamos solo de una pelea por un trozo de tierra. Hablamos de distintas historias que cuenta cada uno, de creencias muy fuertes y de un sentimiento muy grande de que ese lugar es tuyo. Es una lucha por quién eres, por estar seguro y por el derecho a decidir tu propio futuro en un lugar que los dos lados llaman su hogar. El mundo entero está pendiente, porque lo que pasa aquí se nota mucho más allá de sus fronteras. Afecta a cómo se llevan los países, a los sentimientos religiosos y a lo que todos pensamos sobre la justicia y los derechos de las personas. El peso de toda esta historia cae sobre todos los que viven allí y marca cómo es su vida ahora y cómo será en el futuro. A principios del siglo XX, Palestina era una región dentro del enorme Imperio Otomano. La mayoría de su gente era árabe, tanto musulmanes como cristianos, y también había una pequeña comunidad judía que vivía allí desde hacía mucho tiempo. La vida era sobre todo en el campo. La gente vivía en pueblos y ciudades pequeñas, y sus vidas seguían costumbres muy antiguas y el ritmo de las estaciones. Pero, muy lejos, en Europa, estaban naciendo ideas que cambiarían esta tierra para siempre. A finales del siglo XIX apareció el sionismo. Era un movimiento político que quería crear un hogar nacional para los judíos en Palestina. Este movimiento creció por los siglos que los judíos habían vivido fuera de su tierra y por el aumento del odio hacia ellos en Europa. Los primeros sionistas empezaron a llegar a Palestina. Compraban tierras y creaban colonias agrícolas que se llamaban kibutzim y moshavim. Su idea no era solo vivir allí, sino construir las bases de un futuro Estado judío. Esta llegada de gente, aunque al principio eran pocos, empezó a preocupar a los árabes que vivían allí. Veían a los recién llegados no solo como personas buscando un refugio, sino como parte de un plan más grande que podía poner en peligro su forma de vida y sus derechos sobre la tierra. Empezaron a surgir problemas, porque cada vez había más gente compitiendo por cosas como la tierra y el agua. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se vino abajo. Los países que ganaron la guerra, como Gran Bretaña y Francia, se repartieron sus tierras. Palestina quedó bajo el control de Gran Bretaña.
Esto se hizo oficial en 1922 por algo llamado la Sociedad de Naciones y se conoció como el Mandato para Palestina. El mandato británico era un papel bastante complicado. Incluía la Declaración Balfour de 1917. En ella, Gran Bretaña decía que apoyaba que se creara en Palestina un hogar nacional para el pueblo judío, pero también decía que no se haría nada que pudiera perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías que ya vivían en Palestina. Esta doble promesa, que parecía contradecirse, preparó el camino para más peleas. Durante todo el tiempo del mandato, llegó más gente judía, sobre todo en los años 30, cuando los judíos huían de la persecución en la Alemania nazi. Esta llegada masiva preocupó aún más a la comunidad árabe palestina. Tenían miedo de convertirse en una minoría en su propia tierra y de perder sus derechos políticos. La resistencia árabe creció. Hubo protestas, huelgas y, al final, una revuelta armada a finales de los años 30, conocida como la Revuelta Árabe. Las autoridades británicas lo pasaron mal intentando mantener el orden. Estaban atrapadas entre lo que habían prometido a las dos comunidades y los deseos de cada una de tener su propia nación. Las semillas de una lucha larga y muy dura ya estaban bien plantadas y crecieron con el miedo, la ambición y un amor muy grande por la misma tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, la cosa en Palestina se puso cada vez más tensa. Los horrores del Holocausto hicieron que los judíos estuvieran aún más decididos a crear un estado donde pudieran estar seguros. Al mismo tiempo, los árabes palestinos también querían con todas sus fuerzas conseguir su propia independencia. Gran Bretaña, agotada por la guerra y sin poder poner de acuerdo a unos y otros, decidió pasarle el problema a las Naciones Unidas, que se acababan de crear. En 1947, la ONU propuso un plan de partición, la Resolución 181. Este plan decía que había que dividir Palestina en un estado árabe y otro judío. Jerusalén quedaría bajo control internacional. Los líderes judíos aceptaron el plan, pero los líderes árabes y la gente de Palestina lo rechazaron. Decían que no era justo y que le daba demasiada tierra a la minoría judía. El 14 de mayo de 1948, justo cuando terminaba el control británico, David Ben-Gurion, que era el jefe de la agencia judía, anunció la creación del Estado de Israel. Este anuncio fue un momento de alegría y de ver un sueño cumplido para los judíos de todo el mundo. Pero para los palestinos, esto marcó el comienzo de lo que ellos llaman la Nakba, o sea, la catástrofe. Justo al día siguiente, los ejércitos de los países árabes vecinos, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, invadieron. Dijeron que era para ayudar a los árabes palestinos y para que no se creara Israel. Así empezó la primera guerra árabe-israelí. Esta guerra cambió mucho el mapa del Medio Oriente. La guerra de 1948 fue muy dura y tuvo consecuencias terribles para la gente de Palestina. Cuando se firmaron los acuerdos para parar la guerra en 1949, Israel controlaba más tierra de la que le habían dado en el plan de la ONU. Esto incluía Jerusalén Oeste. Más de 700.000 palestinos, la mayoría de los árabes que vivían en lo que se convirtió en Israel, tuvieron que huir o fueron echados de sus casas. Se convirtieron en refugiados en los países árabes vecinos, en Cisjordania, que quedó bajo control de Jordania, y en la Franja de Gaza, controlada por Egipto. Cientos de pueblos palestinos se quedaron sin gente. Después, fueron destruidos o los israelíes se fueron a vivir allí. La Nakba es algo muy importante y muy doloroso en el recuerdo de todos los palestinos. Perder sus casas, sus tierras y su forma de vivir, y que muchísima gente se convirtiera en refugiada, marcó para siempre quiénes son los palestinos y qué es lo que buscan políticamente. Para los israelíes, 1948 fue su guerra de independencia. Una lucha por sobrevivir contra todo pronóstico que les aseguró poder existir como nación. Estas dos formas tan distintas de contar lo mismo muestran la enorme distancia que se creó entre los dos pueblos. Una distancia que sigue marcando el conflicto hoy en día. El problema de los refugiados palestinos, que sigue sin resolverse, es uno de los temas más difíciles de solucionar. La guerra de 1948, como ya vimos, cambió el mapa de forma radical. Israel se quedó con más o menos el 78% de la Palestina del mandato. El 22% que quedaba se dividió. Jordania se anexionó Cisjordania y Jerusalén Este, y Egipto tomó el control de la Franja de Gaza.
no se creó ningún Estado palestino. Las líneas del armisticio de 1949, conocidas como la Línea Verde, se convirtieron en las fronteras de facto de Israel, pero los estados árabes no las reconocieron como permanentes. Durante casi 2 décadas, hubo una tregua tensa, con peleas en la frontera, ataques de un lado y otro, y un ambiente de hostilidad que no se iba. El mundo árabe, en su mayoría, se negaba a reconocer que Israel existía, y el problema de los refugiados palestinos seguía siendo una herida abierta. El siguiente momento clave llegó en junio de 1967, con la Guerra de los 6 días. La tensión había ido creciendo durante meses. Egipto, con el presidente Gamal Abdel Nasser, llevó tropas a la península del Sinaí, echó a las fuerzas de paz de la ONU y cerró los estrechos de Tirán a los barcos israelíes, algo que Israel vio como un motivo para ir a la guerra. Como temían un ataque pronto, Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto el 5 de junio de 1967. Jordania y Siria se unieron rápido a la lucha. La guerra fue una victoria militar rápida y clara para Israel. En solo 6 días, el ejército israelí venció a las Fuerzas Unidas de Egipto, Jordania y Siria. Las consecuencias de la guerra de 1967 en cuanto a territorios fueron enormes. Israel conquistó la península del Sinaí y la Franja de Gaza a Egipto, Cisjordania y Jerusalén Este a Jordania, y los altos del Golán a Siria. De repente, Israel se encontró controlando territorios donde vivían más de 1 millón de palestinos. Jerusalén Este, incluyendo la Ciudad Vieja con sus lugares sagrados, fue anexionada por Israel de forma unilateral poco después de la guerra, algo que la comunidad internacional no reconoció. La ocupación de estos territorios marcó una nueva etapa en el conflicto. Toda la población palestina de la Palestina del Mandato quedó bajo control o influencia israelí, ya fuera como ciudadanos de Israel, la minoría árabe, que se quedó en 1948, o viviendo bajo ocupación militar. El resultado de la guerra de 1967 cambió muchísimo el panorama político. Afianzó el dominio militar de Israel en la zona, pero también complicó más las cosas con la población palestina en los nuevos territorios ocupados. Para los palestinos, fue otro desastre, la Nakba, o sea, un retroceso, que se sumó al trauma de 1948. El sueño de un Estado palestino parecía más lejano que nunca. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 242. Esta pedía que Israel se retirara de los territorios ocupados en el conflicto reciente, a cambio de paz y fronteras reconocidas. Esta resolución se convertiría en una pieza clave para futuras negociaciones de paz, pero cómo entenderla y cómo aplicarla ha sido motivo de discusiones sin fin. Después de la guerra de 1967, Cisjordania y la Franja de Gaza quedaron bajo ocupación militar israelí. Esto significaba que la vida diaria de los palestinos estaba controlada por las órdenes y la administración militar israelí. Esta ocupación, que ya dura más de medio siglo, ha afectado muchísimo cada aspecto de la sociedad palestina. Moverse se volvió difícil, y los controles y las barreras en las carreteras se hicieron algo normal, afectando la capacidad de la gente para ir al trabajo, a la escuela o al médico. El sueño de decidir por sí mismos fue reemplazado por la realidad de un gobierno militar extranjero, lo que causaba roces y mucho malestar todo el tiempo. Una de las cosas que más discusión ha causado ha sido la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este. Estos asentamientos, que casi todo el mundo considera ilegales, significan que ciudadanos israelíes se mudan a vivir a barrios nuevos construidos en tierras tomadas en 1967. Los gobiernos de Israel han apoyado estos asentamientos porque los ven importantes para la seguridad o como una forma de mostrar sus lazos históricos con esa tierra. Para los palestinos, los asentamientos son una barrera real que impide tener un Estado independiente, ya que dividen el territorio palestino en pedazos y gastan tierra y recursos valiosos, sobre todo el agua. La vida en Gaza ha sido especialmente dura. Después de que Israel quitó sus asentamientos de Gaza en 2005, Hamás tomó el control de la zona en 2007, después de un conflicto con la autoridad palestina. Como respuesta, Israel y Egipto impusieron un bloqueo muy fuerte, limitando muchísimo el paso de personas y cosas. Este bloqueo ha llevado a una situación humanitaria terrible,
con mucho desempleo, pobreza y dependencia de la ayuda internacional. Las infraestructuras se han dañado muchas veces y les cuesta mucho funcionar. En Cisjordania, la Autoridad Palestina tiene un gobierno limitado en el área A, pero Israel controla la mayor parte del territorio. El área C, que es el 60%, y comparte control del área B. Los palestinos se enfrentan a muchos problemas, como que les quiten sus tierras, que les tiren abajo sus casas, violencia por parte de los colonos y dificultades para usar los recursos naturales. La barrera de separación ha dividido todavía más a las comunidades y las tierras de cultivo. Estas situaciones hacen que muchos palestinos se sientan impotentes y frustrados. Aunque han sido décadas de conflicto, pues ha habido muchos intentos de encontrar una solución pacífica. Quizá el más importante de estos fueron los acuerdos de Oslo. A principios de los años 1990, hubo unas negociaciones secretas en Noruega, entre israelíes y palestinos, que llevaron a un gran avance, la Declaración de Principios de 1993. Esta se firmó en el jardín de la Casa Blanca. Este acuerdo puso las bases para un autogobierno palestino en algunas zonas de Cisjordania y la Franja de Gaza. Y así se creó la Autoridad Palestina. La idea era que fuera un paso provisional, antes de llegar a un acuerdo de paz para siempre. Por un momento, hubo un rayito de esperanza. Parecía que la solución de dos estados, o sea, un estado palestino independiente junto a Israel, podría ser posible. Pero ese optimismo de Oslo pronto se fue apagando. Los temas más difíciles como las fronteras del futuro Estado palestino, ¿qué pasaría con Jerusalén? ¿Qué hacer con los asentamientos israelíes y el derecho de los refugiados palestinos a volver? Pues fueron muy difíciles de solucionar. Los más radicales de los dos lados intentaron frenar todo esto con violencia. Hamás y otros grupos palestinos armados hicieron atentados suicidas contra civiles israelíes. Israelíes de derechas se oponían con todas sus fuerzas a ceder tierras. Y en 1995, un extremista judío asesinó al primer ministro de Israel, Isaac Rabin, que fue uno de los creadores de Oslo. Esta tragedia fue un golpe durísimo para el proceso de paz. Otros intentos de negociación, como la cumbre de Camp David en el año 2000 y las conversaciones de Taba en 2001, tampoco lograron que se pusieran de acuerdo. A finales del año 2000 empezó la Segunda Intifada, que es como se llama a un levantamiento palestino. Hubo muchísima violencia por las dos partes, y esto hizo que hubiera todavía menos confianza y que cada uno se cerrara más en su postura. Luego está la construcción del muro israelí en Cisjordania. Israel decía que era por seguridad, pero los palestinos lo vieron como una forma de quitarles tierra. En 2005, Israel se fue de Gaza por su cuenta. Quitaron los asentamientos y los militares de allí, pero esto no fue parte de un acuerdo negociado. Después, Hamás tomó el control de Gaza y luego vino el bloqueo, y esto trajo nuevos problemas. Con los años, se han propuesto otras ideas para la paz. Muchas veces venían de fuera, de países como Estados Unidos, o del grupo ese que llaman el cuarteto, que son Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea y Rusia, o también de iniciativas de paz de países árabes. Pero un acuerdo que dure de verdad sigue sin llegar. Los principales problemas son que los asentamientos israelíes siguen creciendo, la división política entre la Autoridad Palestina, que está en Cisjordania, y Hamás, que está en Gaza, la mucha desconfianza que hay entre todos, y que faltan líderes fuertes, que quieran o puedan hacer los sacrificios dolorosos que hacen falta para la paz. Para mucha gente, esa idea de dos estados, uno al lado del otro, viviendo en paz y con seguridad, pues cada vez es más difícil de imaginar, porque lo que pasa allí de verdad parece que se aleja más y más de ese sueño. El conflicto que se venía cocinando estalló en una fase nueva y terrible, el 7 de octubre de 2023. Militantes de Hamás y otros grupos armados palestinos lanzaron un ataque nunca antes visto desde Gaza hacia el sur de Israel. Cruzaron la valla fronteriza, atacando comunidades de civiles y bases militares. Según los informes, unas 1.200 personas en Israel, la mayoría civiles, murieron en estos ataques. Alrededor de 250 personas, entre ellas niños, mujeres y ancianos, fueron tomadas como rehenes y llevadas a Gaza. Este día fue el ataque más mortal en la historia de Israel y causó una gran conmoción en el país y en todo el mundo. La brutalidad de los ataques dejó una herida profunda en el sentir israelí.
La respuesta de Israel fue rápida y muy fuerte. El gobierno israelí declaró la guerra a Hamás y empezó una campaña militar muy intensa en la franja de Gaza, con muchísimos bombardeos desde el aire y luego una invasión por tierra. Los objetivos que dijeron tener eran acabar con la capacidad militar de Hamás, terminar con su gobierno en Gaza y conseguir que liberaran a los rehenes. El tamaño de la ofensiva israelí ha sido enorme. A principios de 2025, el coste humano en Gaza era catastrófico. Informes de organizaciones internacionales decían que más de 44.000 palestinos habían muerto, muchos de ellos mujeres y niños, y más de 100.000 habían resultado heridos. Los bombardeos y las operaciones por tierra causaron mucha destrucción de casas, hospitales, escuelas e infraestructuras importantes. La situación humanitaria en Gaza empeoró muy rápido hasta convertirse en una crisis total. La gran mayoría de la gente en Gaza, cerca de 1,9 millones de personas, más o menos el 90% de los que vivían allí, tuvieron que dejar sus casas, muchos de ellos varias veces, buscando refugio en lugares llenos de gente y sin buenas condiciones de higiene. Conseguir comida, agua limpia, medicinas y combustible se volvió muy difícil por los continuos enfrentamientos y el bloqueo. Las organizaciones de ayuda internacional avisaron del peligro de hambruna y de que el sistema de salud podía colapsar. La situación de los rehenes en manos de Hamás también era una gran preocupación. Las negociaciones para liberarlos seguían siendo súper difíciles y llenas de problemas, aunque algunos fueron liberados antes en intercambios. A principios de 2025, salieron noticias de una propuesta de acuerdo para terminar el conflicto de 15 meses en Gaza, que podría empezar a funcionar sobre el 19 de enero de 2025. Este borrador de acuerdo, según se dice, incluía la liberación de rehenes por fases a cambio de prisioneros palestinos, una retirada poco a poco de las tropas israelíes de Gaza, aunque manteniendo el control del perímetro, y más ayuda humanitaria. Pero temas complicados como quién gobernaría Gaza en el futuro seguían sin resolverse. Israel decía que Hamás no tendría ningún papel y tampoco quería que participara la autoridad palestina, mientras que ellos querían mantener el control de la seguridad. El conflicto también tuvo consecuencias en otros sitios, como enfrentamientos más fuertes en la frontera entre Israel y Líbano, lo que hizo que más gente tuviera que irse de sus casas en esa zona. Lo que pasó desde octubre de 2023 llamó mucho la atención de todo el mundo y hubo muchas reacciones diferentes. Muchos países no estuvieron de acuerdo con los ataques de Hamás y dijeron que Israel tenía derecho a defenderse. Pero otros países y muchas organizaciones internacionales se preocuparon mucho por lo fuerte que fue la respuesta militar de Israel y por cómo afectó a la gente inocente en Gaza. Mucha gente pidió que pararan los ataques enseguida, que dejaran entrar ayuda humanitaria a Gaza sin problemas, que soltaran a todos los rehenes y que todos cumplieran las leyes de la guerra. Las Naciones Unidas fue un lugar muy importante para hablar de esto, aunque su Consejo de Seguridad muchas veces no se ponía de acuerdo porque los países más importantes pensaban diferente. Los tribunales internacionales también se metieron bastante en el asunto. En noviembre de 2024, el fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que quería órdenes para arrestar a líderes importantes de Israel, como el primer ministro, y a líderes de Hamás. Dijo que era por posibles crímenes de guerra y cosas muy malas contra la gente hechas durante el conflicto. Por otro lado, la Corte Internacional de Justicia, que es el tribunal más importante de la ONU, dio una opinión muy importante en julio de 2024. Esta corte dijo que la ocupación de Israel en tierras palestinas durante tanto tiempo era ilegal según las leyes internacionales y pidió a Israel que se fuera de allí. Antes, esta misma corte también había dicho que la gente palestina en Gaza corría peligro de genocidio y ordenó a Israel que hiciera cosas para evitar que eso pasara. La crisis humanitaria hizo que todo el mundo quisiera mandar ayuda, pero llevarla bien a Gaza fue muy difícil por las peleas y porque no dejaban pasar fácilmente. Algunos países dejaron de mandar armas a Israel porque les preocupaba cómo se usaban. Otros, como Estados Unidos, sí aprobaron mandar mucha ayuda militar a Israel. El dinero para la UNRWA, que es la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, fue un problema. Israel acusó a algunos de sus trabajadores, pero muchos países que dan dinero volvieron a ayudar porque la agencia es muy importante para dar ayuda. También murieron muchísimos periodistas y gente de los medios durante el conflicto, sobre todo en Gaza.
Esto hizo que la gente se preocupara por la libertad de prensa y por la seguridad de los que informan desde las guerras. A principios de 2025, se decía que estaban hablando de un posible acuerdo para terminar el conflicto en Gaza, como ya contamos. Este borrador hablaba de intercambiar rehenes y prisioneros poco a poco, de que los soldados israelíes se fueran y de que llegara más ayuda. Pero el camino para lograr ese acuerdo, y más todavía para una paz duradera, seguía lleno de problemas. Todo el mundo seguía pensando cómo ayudar a la gente que sufría, cómo hacer que los culpables de cosas horribles pagaran por ello, y cómo revivir las conversaciones políticas para encontrar una solución buena y duradera a este conflicto de tantos años. Lo que hicieron los tribunales internacionales demostró que cada vez más gente quiere que todos los que no cumplan las leyes internacionales paguen por ello. Pero más allá de las noticias, de lo que hacen los políticos y de los planes militares, está el dolor de la gente. El precio humano de este conflicto que dura y dura es enorme. Durante generaciones, palestinos e israelíes han vivido con la sombra de este conflicto. Su día a día está marcado por el miedo, la inseguridad y la pérdida. Para los palestinos en Gaza, esto ha significado aguantar guerras una y otra vez. Un bloqueo que les ahoga y, desde finales de 2023, una desgracia humanitaria terrible, casi imposible de imaginar. Significa niños creciendo entre escombros, con pocas oportunidades de ir a la escuela, de tener médicos o de llevar una vida normal. Significa familias llorando a muchísimos seres queridos que han tenido que dejar sus casas, luchando por sobrevivir cada día sin saber qué pasará mañana. Para los palestinos en Cisjordania, la vida diaria sigue marcada por la ocupación, controles que pueden hacer que un viaje corto se convierta en una espera de horas, el miedo constante a que les quiten sus tierras o les tiren sus casas, y los problemas por tener los asentamientos tan cerca. Para los jóvenes, hay pocas oportunidades y muchas veces sienten una rabia por dentro que no se ve. El sueño de tener un país propio, libre e independiente, parece cada vez más lejano. La violencia desde octubre de 2023 también llegó a Cisjordania, con más ataques del ejército israelí, ataques de colonos y palestinos muertos o heridos. Esto hizo que la gente allí sintiera aún más tristeza y rabia. Para los israelíes, sobre todo los que viven cerca de Gaza o en zonas donde caen cohetes, la vida ha tenido momentos de mucha angustia y de tener que buscar refugio. Los ataques del 7 de octubre de 2023 llevaron el horror de la violencia más terrible directamente a sus casas, a sus barrios, rompiendo cualquier sensación de estar seguros y dejando a todo un país muy afectado, traumatizado. Las familias lloran a los que murieron y esperan con mucha preocupación noticias de los rehenes que siguen en Gaza. El conflicto también afecta mucho a la sociedad israelí, por el servicio militar, los problemas en la economía y porque hace más grandes las peleas entre políticos y los problemas entre la gente dentro del país. Querer sentirse seguros es lo más importante, pero la seguridad de verdad sigue siendo difícil de alcanzar. Al final, este conflicto afecta a todo el mundo. Frena el crecimiento de la economía, hace que la gente se lleve mal y hace que la violencia y las venganzas sigan y sigan, como en un círculo. Todo esto que ha pasado últimamente solo ha hecho que el sufrimiento sea aún mayor y ha dejado muy claro que hace falta encontrar otro camino, urgentemente. Aunque los problemas políticos para conseguir la paz son enormes, las ganas de tener una vida normal, de sentirse seguros, de vivir con dignidad y de que sus hijos tengan un futuro, es algo muy fuerte que sienten muchas personas en los dos lados. Encontrar la manera de superar las diferencias, de reconocer que los otros también son personas, que sienten y sufren, y de construir una paz justa y que dure para siempre, sigue siendo el reto más grande. Y también, la esperanza más grande para esta tierra que tanto sufre y para su gente.